No digas discapacitado, deficiente, enfermito, incapacitado o persona con capacidades diferentes. Sugerimos decir personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad. No digas ciego o cieguito. Decí persona con discapacidad visual o persona ciega. No digas lisiado, minusválido o paralítico. Decí persona en situación de discapacidad motriz o persona con discapacidad motriz. En el entendido que la discapacidad es un concepto que evoluciona, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Nacional de Cuidado y Discapacidad, lanza hoy una campaña acerca del uso adecuado del lenguaje sobre discapacidad. Lo que busca a través de la campaña es concientizar acerca de las diferentes discapacidades y enfatizar ante todo en la persona como sujeto de derecho. ¿Vamos a conocer más de esta iniciativa? Vamos a darle la bienvenida aquí en los estudios de la radio a André Friend, adjunto de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, y Augusto Lotito, quien forma parte de la División de Apoyo a la Inclusión. A los dos, ¿cómo andan? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Se me escapó Andrés, una S. No hay problema, André. No hay problema. Suele pasar, ¿no? Bueno, les quería empezar preguntando, a ver, hoy ya más temprano cuando comentábamos la campaña que estaban lanzando, una pregunta que surgía es, ¿por qué decidieron poner el énfasis en el lenguaje a la hora de hablar de discapacidad? En verdad, buenos días primero a ti, a toda la audiencia. No lo empezamos nosotros, son procesos que ya se vienen dando hace muchísimo tiempo. Lo único que estamos haciendo es enfatizar en el respeto hacia la persona. Muchas veces utilizamos términos que son totalmente indebidos para referirnos a alguien y no nos damos cuenta. Entonces simplemente es apoyar procesos que ya se vienen dando, no solo por el Estado, sino por las organizaciones de la sociedad civil, personas con discapacidad que forman parte de organizaciones y que no, pero simplemente estamos apoyando estos procesos. Uh-huh. Y ahí la pregunta podría ser, a ver, pero ¿qué dice el lenguaje acerca de cómo abordamos el tema de discapacidad, ¿no? Creo que por ahí va parte de la cosa, ¿no? Bien. Siendo una persona con discapacidad, se han referido a mí en muchas ocasiones de forma muy indebida. Y eso genera un espejo de lo que siento de mí mismo. Si alguien en la mañana te dice, ¿qué te ha pasado con el pelo? ¿No? Y el correr del día alguien te dice, ¿qué te pasó en el pelo? Sentís algo que vas a mirarte al espejo porque sentís que algo en ti no está bien. Bueno, pero eso puede ser una ocasión y de repente una excepción. Si todos los días alguien se refiere a un aspecto de ti, de tu vida, de una forma indebida, ¿sí? Tu imagen de ti mismo se va desvalorizando en ese sentido. Lo que ha pasado históricamente con las personas con discapacidad. La palabra enfermo, enferma, persona con problemas, y no decir persona con discapacidad, persona que pasa por situaciones problemáticas, y no decir realmente el nombre de la persona muchas veces, nos pone en un lugar totalmente indebido. Y es muy difícil generar una identidad propia a partir de ese lugar, como persona con discapacidad. Eso me parece un punto interesante, pero te iba a preguntar, a ver, ¿cómo también responde, ustedes lo mencionan creo en más de una oportunidad, muchas veces es falta de información, ¿no? Realmente no es porque eso tenga una connotación o porque la persona quiera agraviarte, digamos, o decirte algo despectivo, sino que lo hace desde el desconocimiento. Tal cual, sí, nosotros partimos de una base de que no hay una mala intención o una mala voluntad, sino que es algo que viene a lo largo hay un proceso histórico. El otro día Augusto nos dio una charla sobre eso que estuvo muy interesante, que es un proceso histórico que lleva años y años y años, en donde, como tú decías al principio, es un concepto que evoluciona.
y al día de hoy seguimos aprendiendo, y seguramente si tengamos esta entrevista dentro de 15 años, quizás te podamos dar conceptos, ideas totalmente distintas, y somos conscientes de eso. Pero entendemos que al día de hoy el proceso que se está llevando adelante, es importante esto que hablaba Augusto y que tú decías antes, de poner a la persona como sujeto de derecho y revalorizarla como eso, como una persona con sus derechos. Bueno, habrá muchos oyentes que recuerdan cuando se hacía mucho énfasis en decir personas con capacidades diferentes. Un término que hoy en día ya no se usa. Quizás convenga decir también, a ver, ¿por qué ustedes entienden que lo adecuado hoy, es decir, es poner el énfasis en eso, ¿no? En personas con discapacidad, persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad. Nos guiamos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, elaborada en Ginebra en el año 2006, donde las personas en sí, las propias organizaciones, han decidido que ese es el nombre adecuado para referirse a las personas que se encuentran en esa situación. Anteriormente venimos de procesos sumamente complejos que aún hoy en día persisten y coexisten, como un modelo de prescindencia donde se desvalorizaba totalmente a las personas con discapacidad, en donde se veían cuál utilidad tenía la persona con discapacidad para con la sociedad. Bueno, ahí, Augusto, perdón, estás hablando ya de como de los cambios en los paradigmas, de cómo pararse ante la discapacidad, ¿no? Ese modelo que describís es el que capaz que entendemos por el lado de esconder a la persona que tenía discapacidad, ¿no? En una familia, ¿cuántas veces hace años atrás pasaba eso? No era un tema que no se hablaba y que se escondía a la persona. Aún sucede, lamentablemente, aún sucede. Y son discusiones que deben estar sobre la mesa. Son discusiones que deben estar sobre la mesa y dicen, bueno, ¿por qué hablar de lenguaje cuando hay tantos derechos que están siendo vulnerados? El lenguaje forma parte de esa construcción. Construimos a partir del lenguaje. Era lo que me refería hoy, como al principio, como una situación muy superficial, hablando sobre el pelo y que de repente eso te podría afectar de alguna manera, pero al colectivo de personas con discapacidad, hace muchísimos años, ¿sí?, que vienen en una lucha continua, y nosotros simplemente estamos intentando sumar algo, pero creo que el lenguaje forma parte de esa construcción, de la forma en cómo nos referimos para con las personas con discapacidad. No es lo mismo decir un cieguito, un invidente, que decir una persona ciega. Un sordomudo, cuando de repente la persona no tiene una afectación en sus cuerdas vocales, persona sorda. En verdad, saquémonos ese peso de decir tengo que hablar de derecho, simplemente es una cuestión de respeto para con la otra persona. Yo me gustaría centrarme un poco en eso que tú decías de en situación de, y por qué me parece importante, porque muchas veces cuando hablamos de la persona con discapacidad, centramos en la persona y las dificultades que esa persona puede tener, cuando en realidad lo que deberíamos tomar en cuenta es en la situación, el contexto. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, una persona que se encuentra en silla de ruedas va a tener una mucha mayor dificultad de incluirse, integrarse en la sociedad, de llevar adelante actividades cuando la ciudad no es accesible, cuando las calles están rotas, cuando la silla tenga más dificultad para trasladarse, que en una ciudad en donde las calles estén adaptadas para que la persona pueda incluirse, ir a trabajar, ir a estudiar o lo que quiera. Y entonces ahí estamos hablando de la situación, de la ciudad, del contexto, y no centrarnos en que esa persona tiene que utilizar una silla de rueda para trasladarse. Capaz que conviene volver también a esa evolución que decíamos, tanto como decía André, bueno, esto no es algo fijo. Hoy se sugiere ir por este camino. Esto ha cambiado. De ese modelo de prescindencia, ¿no?, de esconder a la persona con discapacidad, se ha ido evolucionando a lo largo de los años. Hubo un modelo intermedio, ¿no?, que fue el modelo médico de rehabilitación o individual, también desde la academia lo mencionan, para no referirse a una actividad en concreto, sino modelo como individual, resumido a la persona. Y sí, es ese modelo en el cual se intenta como reparar a mente o cuerpo de la persona con discapacidad, para que luego, cuando parezca normal, se la habilita como parte de la sociedad. Esa sería como la diferencia o resumen. Sentir que el otro parece normal para luego ejercer sus derechos.
Ahí me quedé pensando, un ejemplo que te he escuchado mencionar a vos en este taller que señalaba André, era la cantidad de veces que te preguntaron cuando te ponías prótesis, ¿no? Sí, así es. Bueno, una descripción en sí, yo no tengo los brazos. Y sí, ha pasado a lo largo de mi vida, como pasa con muchas personas con discapacidad. Eso es interesante mencionarlo, que aquí no nos referimos a una persona, sino a un colectivo de personas con sus distintas situaciones. Pero sí, la gente lo que intenta es una perspectiva de reparación, de querer verte completo o completa para autosatisfacerse. No sé, es como rara esa sensación de la percepción ajena, pero es lo que buscan, es ver un cuerpo completo. Y ahí entraría en ese modelo, digamos, en ese paradigma que hablábamos, bueno, eso, tratar de que con los brazos, entonces, entre comillas, te veas normal, parezcas, ¿no? Feliz. Y vos decías, a mí nadie me preguntó. Exactamente. ¿Qué es lo que me hace feliz a mí? Esa es la diferencia. Tanto el modelo de prescindencia como el modelo médico no escuchan a la propia persona. No le dan lugar de participación a la propia persona con discapacidad. Por eso hoy en día enfatizamos en un modelo social en donde la persona es quien es la persona sujeta de derecho, quien decide lo que va a pasar con su propia vida. Si quiere una rehabilitación, si no quiere una rehabilitación, si quiere una prótesis o no la quiere, quien decide es la persona. El otro día en una charla nos preguntaban, ¿pero entonces se oponen como al modelo médico? No, para nada. Es simplemente un complemento de la vida, no es el fin de la vida de la persona con discapacidad, tener una silla de ruedas o aprender lengua de señas. No es el fin, es solamente un medio para poder acceder a todos los derechos que le corresponden. Tengo varias preguntas de parte de la audiencia, pero me quería la más compleja. No, ahora retomamos eso. Quería preguntarte con respecto a eso, a las situaciones. La gente muchas veces, el desconocimiento del que hablábamos hoy, a veces lleva a que notes que hay cierta incomodidad a la hora de preguntarte, por ejemplo, tú lo señalabas porque hasta te lo tomabas con cierto humor. Desde el humor a veces hablar de estos temas descomprime, ¿no? Totalmente. ¿Cuántas veces te han dicho un abrazo, por ejemplo? Sí, ¿no? Sí. Es algo habitual porque todas las personas supuestamente abrazarían. Mi forma es dejarme abrazar, por ejemplo, ¿no? Claro. Y para mí es un abrazo. Estaría lo fundamental es que haya una comunicación lineal en sí, de darle lugar a la persona y decir, no lo abrazo porque no tiene brazos, no, decir, te puedo abrazar y te voy a decir sí o no, y es por las ganas de repente que tengan, pero no es por el hecho de tener o no tener los brazos, es un gesto humano, ¿sí? Entonces no nos limitemos a lo que sentimos que el otro no puede hacer. Quien decide es la otra persona, porque quizás su forma de proceder es distinta a la mía. Lo único que tengo que hacer es respetar eso. Sí, y dialogar y preguntar y cuestionar, pero siempre a la persona, no a una tercera persona para ver qué de repente se puede hacer. ¿Y a vos no te molesta que te pregunten, por ejemplo? Para nada. Hasta un término que desconozcan. ¿Cómo se tienen que referir a tu discapacidad? Para eso también estamos aquí, para dialogar, para abrir espacios de diálogo sobre la discapacidad, que debe ser un tema más. Debe ser un tema en donde las personas con discapacidad participen. Generalmente, y aquí creo que me estoy extendiendo un poco hablando, pero simplemente cuando hablamos de discapacidad, las personas con discapacidad nos encuentran. Sí, supongo que también es por parte de ese tabú que traemos, ¿no? Que de modelos anteriores y de años anteriores, que nos cuesta hasta ponerlo en palabras y hablar, y de esa forma capaz que esta campaña, yendo por el lado del lenguaje, descomprime, ¿no? Exacto. Y también, como decía recién Augusto, de las personas con discapacidad. El taller al que tú asististe, Romy, lo dio Augusto y lo dio Álvaro, una persona ciega, que son ellos que además de, como ya lo escucharon a Augusto, tienen una cabeza muy especial y una forma de expresarse impresionante. Son también quienes lo viven y quienes han tenido las experiencias, y por eso su testimonio y su forma de
de transmitirlo, creo que tiene un valor muy especial por su conocimiento, tanto desde el punto de vista intelectual como también desde el punto de vista de la experiencia. Y bueno, cuando Augusto nos cuenta acerca de la importancia del lenguaje, creo que queda más que claro de por qué está bueno que esta campaña pueda tener difusión y que todos podamos aprender y entender cómo transmitirnos. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida hablamos más de los detalles de la campaña, de lo que se ve en esos mensajes concretamente, y les planteo algunos de los reparos que llegaban hoy temprano. Por ejemplo, estoy cansada del lenguaje políticamente correcto. ¿Esto iría ahí? ¿Iría por ese lado? ¿Es tan así, lenguaje políticamente correcto? O no me lo respondan ahora, enseguida después de esta breve pausa. Cotidianamente se escucha hablar de discapacitados, personas con capacidades diferentes, inválidos, minusválidos, términos que, más allá de las buenas intenciones con las que se puedan utilizar, conllevan cargas valorativas que es preciso comenzar a cuestionar, señala el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Cuidados. Y es por eso que ha lanzado esta campaña para el uso adecuado del lenguaje sobre discapacidad. De esta campaña estamos conversando con André Fremt, adjunto de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, y Augusto Lotito, quien forma parte de la División de Apoyo a la Inclusión. Hablamos mucho de la campaña en sí, del mensaje o de la idea en general, pero no lo bajamos todavía a los aspectos más concretos, ¿no? Por ejemplo, para que tengan idea de qué tipo de cosas estamos hablando. A ver, veo un cartel de un supermercado que dice caja preferencial para lisiados. Y ahí se acota, en vez de decir lisiados, decir personas con discapacidad, ¿no? Pongamos otros ejemplos, a ver. Diálogos de WhatsApp también. Es verdad. Un diálogo de un joven o un tuit de un joven que pone: los jóvenes con capacidades especiales vienen a jugar al campus. Y ahí la bajada, digamos, del mensaje es, en lugar de decir con capacidades especiales, decir en situación de discapacidad. Pero apuntan a como mensajes muy cotidianos, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver, ni que hablar de la caja del estacionamiento, por ejemplo, ¿no? Claro, acá un poco la campaña también lo que busca, y volviendo un poquito atrás a la charla, es esto que decíamos de que muchas veces entendemos todos que es un tema sensible, y entonces preferimos o no hablarlo, o decirlo más con miedo, o bueno, la idea un poco de la campaña es ponerle un poco el foco en esto, en hablar, en que podamos preguntar, en que podamos sacarnos dudas y podamos también plasmar algunos conceptos que hoy en día entendemos que son los más adecuados. Que, como decíamos, probablemente en poco tiempo podamos volver a reformular. Pero esto de poder hablar, de que nos podamos sacar dudas y de que se hable, y no como hablaba antes Augusto, que se oculte o que sea no... Es preferible no hablar, es un tema delicado, sino al contrario, hablemoslo, cuestionémoslo y discutámoslo entre todos para construir un lugar en donde todos puedan sentirse parte de la mejor forma. Por eso están cuidados los mensajes con respecto a que son o diálogos de WhatsApp o carteles que están sumamente visibles, que los tenemos como incorporados, ¿no? Que están muy en el día a día de todos, ¿no? Tal cual. Y poderlos cuestionar desde ahí. Bueno, ahora sí, la pregunta que yo dejaba planteada antes de ir a la tanda, ¿no? Que era eso que señalaban algunos oyentes hoy temprano. Por ejemplo, Mónica decía: estoy cansada de que me digan cuál es el lenguaje que debo usar, siempre lo políticamente correcto, decía. ¿Qué les parece ese tipo? Se deben haber, cuando pensaron la campaña, deben haberse enfrentado a eso, ¿no? Por supuesto. A que eso estaba en... Sin duda. Si es con referencia a la campaña, ¿por qué generar una campaña en el cual enfaticemos la forma adecuada? No estamos hablando de correcto ni incorrecto, una forma adecuada de referirnos para con las personas con discapacidad. Creo que este mismo espacio lo responde. Generalmente hablamos de discapacidad en espacios específicos donde se encuentran personas interesadas en la temática de discapacidad. Hoy aquí nos encontramos en un espacio donde hay miles de personas escuchando a través de distintos medios que quizá, bueno, no sé si esperaban hoy escuchar algo sobre discapacidad, claro, y se encuentran con esta discusión abierta. Aquí no estamos hablando desde un lugar de donde traemos una verdad absoluta, sino realmente siempre cuando trabajamos
tratamos el tema de discapacidad desde el Ministerio, generamos espacios de discusión. André, hoy más temprano o sea que buscaban ser provocadores en este sentido, de, ¿por qué no de ir hacerlo? hasta... No, y además, déjame agregar algo, Romy, con esto de que la oyente hablaba acerca del lenguaje, la forma de hablar. Nosotros entendemos que cuando hablamos de esto no solamente nos estamos refiriendo a un buen uso o a un uso adecuado del lenguaje, sino que es la forma en cómo vemos a las personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Lo que sigue habiendo al día de hoy, una mirada quizás, no quiero decir de toda la sociedad, pero sí gran parte desde la lástima o bueno, entendiendo, bueno, cómo hablaba, cómo se puede rehabilitar, cómo puede estar mejor, y nosotros entendemos que eso es una mirada que hay que intentar ir modificando, y un poco la campaña también busca eso. No nos referimos solamente al uso del lenguaje, sino a una mirada hacia la discapacidad. Por eso yo decía, ¿no? Por el lenguaje capaz que a veces es como la puerta de entrada. Exacto. Para abordar un montón de otros temas. Hoy había algún mensaje también haciendo referencia a eso. Decía, bueno, pero está bien, lo del lenguaje está bien, pero lo verdaderamente importante, decía, lo estoy citando de memoria, por eso se los repito, pero era algo así como, lo verdaderamente importante es, por ejemplo, que se cumpla con la ley de trabajo para personas con discapacidad. Ustedes dicen, no contraponer, ¿no? Sino que esto puede ser una forma. Exactamente. De hecho, bueno, con esto de que hablábamos recién del cambio de mirada, creo que también de alguna manera permita que las personas puedan entender, bueno, quizás puedo incluir en mi planilla laboral a una persona con discapacidad y no desde el punto de vista desde la lástima o desde no sé qué, sino desde las propias capacidades que la persona pueda tener. Mira, hablando de eso, Verónica planteaba un mensaje. Qué útil esta entrevista. Como adulta, lamento no haber pertenecido a la generación de escuelas inclusivas. Creo que tenemos un desconocimiento brutal. Hoy en día dirijo una empresa y realmente creo que en el sector sería muy bueno conocer más sobre el tema. Cómo poder generar espacios más ricos y heterogéneos es un desafío planteado. Agradezco saber si dan seminarios destinados a empresas en esta temática, por ejemplo. Pregunta. Buenísimo, sí, en eso, mira, lo que le sugerimos que envíe correo a sncd@mides.gov.uy y allí plantee si tenemos equipos que trabajan en diferentes áreas. En el empleo es una de ellas y también en el brindar charlas para empresas. Así que escriban sncd@mides.gov.uy y puedan allí sacarse todas las dudas. Otro mensaje. Andrea decía... Hace unos cuantos años fui al pueblo de Agraciada a escuchar a Lotito, a Augusto, quien nos acompaña hoy. Había una señora escuchando junto a su hijo con discapacidad. Y ella, con todo el amor de madre, le llamaba continuamente la atención, porque no lo dejaba escuchar lo que decía Augusto. Y Augusto, muy sutilmente, decía que no se lo debía callar, sino dejarlo expresar. Fue realmente enriquecedora y una bajada a tierra para quienes no vivimos con discapacidades y nos enseñó a no verlos con lástima. Porque es ahí cuando los hacemos sentir menos, decía. Qué lindo mensaje, porque realmente aquí formando parte y representando también un gran equipo de trabajo que conforman la Dirección de Discapacidad y la Secretaría. Hemos hecho un montón de actividades, no solo nosotros en sí, en conjunto con sociedad civil, con mesas de trabajo que existen en diversas partes del país, junto con las personas con discapacidad, pero es muy interesante cuando existe un feedback, ¿no? de qué sentido también tiene la tarea que estamos realizando, y es muy reconfortante también saber, bueno, que en algo también se aporta en este proceso de trabajo en conjunto con todas las personas. Aquí simplemente también respondiendo a esta porque queda picando, ¿no? Esto de ¿para qué hacerlo? Hoy aquí también, en este espacio, nos estamos comunicando con un montón de personas, no solamente para aquellas personas que de repente tienen un léxico inadecuado o una forma inadecuada de tratar para con las personas en situación de discapacidad, pero con personas que las
visualizamos simplemente como personas, más allá de quienes sean. Pueden ser una persona que es empresaria, una persona que es trabajadora, una persona que es familiar de una persona con discapacidad. Y esa necesidad de tener un trato adecuado para con las personas con discapacidad es para toda la sociedad. De repente personas que tienen que firmar documentos que van a facilitar el proceso de ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y en discusión de si es necesario o no, creo que en la situación en la cual nos encontramos, mencionando que las personas con discapacidad deben acceder a sus derechos más básicos hoy en día, en el año 2021, eso responde de que si hay o no hay necesidad de discutir el tema. Más mensajes. A ver, este llegaba temprano y también. Saludo la propuesta de tratar a las personas que presentan algún tipo de discapacidad como lo que son, personas, y llamarlas por lo que tienen, una discapacidad. Como psicoterapeuta especializada en trauma, esto no tiene nada que ver con lo políticamente correcto, decía contestando a el mensaje del oyente que señalaba que estaba cansada de lo políticamente correcto. Dice, como única especie cuyo cerebro se desarrolla en un 80% fuera del vientre materno, cómo nos tratan, y esto incluye cómo nos nombra, va constituyéndonos humanamente. Podemos generalizar y decir, todos tenemos algún tipo de discapacidad. Y es así como debemos aprender que yo no soy mi enfermedad. Por ejemplo, dice algo bien gráfico, yo tengo diabetes, no soy diabético. O tengo un trastorno bipolar, no soy bipolar. El problema del lenguaje y su resignificación, el simple hecho de decir capacidades diferentes, no cambia la historia, son los hechos. Bueno, y ahí sigue. Pero después voy con otros. Respecto al lenguaje, las cosas han cambiado, dice este otro oyente. Hace mucho que no escucho palabras como mongólico, retardado o estúpido. Los adultos somos los que más nos cuesta este cambio. Mi nieto tiene un compañero con discapacidad en su escuela y no él ni él ni sus compañeros lo han calificado por su enfermedad, como que no se les ocurre hacerlo. Es altamente aceptado, dice Sergio en este caso. A propósito de eso, ustedes abordaron esto en la charla esta que fue, no lo dijimos, ¿no? Pero fue para periodistas y personas sobre todo que están en comunicación de varios organismos públicos, entre otras cosas que son los encargados de Exacto, también invitamos a algunos influencers que sabemos también que cuando pensamos en esta charla, en este taller, entendemos también que las redes sociales hoy en día cada vez tienen una mayor importancia y cada vez también de alguna manera educan a la sociedad a través de lo que transmiten, así que también por eso fue que quisimos invitar a influencers, a comunicadores y a periodistas. Volviendo al tema de los niños que nos quedó ahí en el taller ustedes mostraron un video que capaz que algunos oyentes lo han visto, ¿no? Que es muy conmovedor, de una experiencia, contalo vos, Augusto, que se les muestra, ¿no? Se les hace a padres e hijos. Sí, en verdad, la mirada de los niños es el video, si lo buscan en YouTube, que tiene una dinámica que en la pantalla aparece una pantalla con personas, yo le digo haciendo caretas porque soy de Rivera, pero aquí le dicen que muecas, morisquetas. Sí. Pero bueno, y la consigna es que entra un adulto y un niño o niña separados por una pared. Entonces cada uno debe imitar lo que ve en la pantalla. Y bueno, es hasta divertido, ¿no? Cada uno por su lado, y de repente aparece una persona que tiene una discapacidad y es visual su discapacidad, ¿no? En el caso, o sea, es perceptible. Y entonces los niños continúan imitando sin ningún tipo de problemas y los adultos se paralizan. O sea, entonces, lógicamente que nos ponen en una discusión. ¿Hasta dónde incluimos y en qué lugar ponemos o habilitamos a las personas con discapacidad? Por lo que se ve, como mencionaba el compañero Martín Tomeo el otro día en un taller, decía, bueno, aquí juego, cuando aparece la discapacidad no juego más. Entonces, son cuestiones que debemos repreguntarnos como sociedad. ¿Hasta dónde incluimos realmente a las personas con discapacidad por el hecho de tener simplemente una discapacidad? Además, nos enseña que los niños justamente no discriminan en absoluto. El problema somos los grandes cuando le transferimos a los niños todos esos, hasta el no le preguntes, ¿no?
hasta el no lo mires, ¿no? Y es muy raro porque realmente en los talleres, cuando los adultos generamos un espacio de debate y de análisis, sí, pero cuando analiza este video, dice no, porque los adultos, y hablan de los adultos y critican su actitud, pero sin embargo los que estamos ahí somos esos propios adultos y no nos reconocemos en esas actitudes. Y hablamos de los niños, de su naturalidad, de que realmente a veces pueden ser muy crueles, pero es por parte también del desconocimiento. Cuando hay un vínculo, realmente los niños generan una apertura. ¿Y en qué momento también de nuestra vida hacemos ese clic de generar tantos prejuicios para con la realidad del otro, también generando un estereotipo de ser humano que deberíamos ser? Y el que no lo es, lo descartamos, lo ponemos hacia un lado, decidimos que esa persona debe vincularse con otras personas con su tipo con sus mismas características, y lo hacemos como sociedad, aún hoy en día. Hay uno de los afiches que están ahora en la campaña, que van a poder ver, habla de lo normal. Y está muy bueno cómo lo explica ahí, que se pregunta ahí qué es ser normal. Y en esto que decía Augusto recién, es cómo debemos ser. Bueno, es una pregunta a hacernos, y qué es a qué nos queremos referir cuando hablamos de normal o anormal, o con... Bueno, me parece que es un tema a seguir discutiendo. A ver, leo otro mensaje. Virginia dice: decir que alguien es ciego no es incorrecto y no devuelve la vista. Es una discapacidad que no significa que lo incapacite para otras cosas. Dejémonos de tonterías y llamemos a las cosas por su nombre. Es el primer paso, dice ella, para aceptar la discapacidad y comenzar a trabajar uno mismo y superarse. ¿Cómo ven ese mensaje como el de Virginia? Que también es una idea que está, ¿no? Lo de, hay que asumir y para de ahí... Sí, tal cual, y por eso nosotros, por ejemplo, hablamos de personas ciegas, y por ejemplo también por eso por su nombre, por eso no nos acoplamos, por así decirlo, a lo de capacidades diferentes o capacidades especiales. No, es decir, todos tenemos capacidades diferentes, y nosotros no estamos hablando de personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, poniendo... con todas las letras, la situación y lo que está de que se está viviendo. Bueno, lo que debemos trabajar es en esto de, cuando hablamos de en situación, de mejorar esa situación para que todos estemos incluidos de la mejor manera. Somos conscientes a través de estos mensajes, los cuales no nos sorprenden, porque realmente hemos tenido muchos intercambios con parte de la sociedad, y sabemos que hay personas que tienen estas discusiones ya saldadas. Pero hay parte de la sociedad que no. Por eso es la realidad en la cual nos encontramos. Son discusiones necesarias. Vos decís que hay gente que ya... que hay personas con discapacidad que ya lo tienen asumido y que capaz que no les importa. ¿A eso vas? Personas con discapacidad y personas que no tienen discapacidad. Y aquí me tiras un punto que es sumamente necesario, que es que las personas con discapacidad también formen parte de la discusión. Generalmente no discutimos estos temas con las personas con discapacidad. Porque ahí, por eso el mensaje del oyente, hay quien puede decir, no, a ver, yo necesito que a mí me digan, o no buscar ningún eufemismo, o no me molesta que me digan ciego directamente, porque va a ser la forma, ¿no?, que en que yo me supere. Eso era lo que estaba implícito en el mensaje de esta oyente. Sí, incluso persona ciega es la forma adecuada de referirse. Y aquí también enfatizando, si tenemos dudas, si necesitamos información especializada, vinculémonos con las organizaciones de las personas con discapacidad, quienes han trabajado muchísimo durante décadas para poder tener una construcción a partir de lo social, y tengámoslas como referencia en los distintos lugares en donde nos encontremos. No creamos que el MIDES es el centro del saber, sino el saber también se encuentra en territorio. Totalmente. Y eso es sumamente necesario de enfatizarlo. Bueno, hay oyentes. María, por ejemplo, marca: hace años que se trabaja en esta temática. De los 90 la Intendencia creó la Secretaría y sigue trabajando desde allí, desde que comenzó el MIDES también. Sí, ahora tomamos como punto de partida la campaña, ¿no? Pero es diverso el lugar donde se discuten estos temas, y
¿no? Totalmente. Donde se puede acudir a encontrar información. Es un proceso que viene desde hace años, entendíamos pertinente por diferentes situaciones que hemos vivenciado y que hemos visualizado desde la Secretaría. Nos parecía que era un interesante aporte a la discusión, pero por supuesto que es un camino que viene desde hace años y que seguro, ojalá que sea poco el tiempo, pero seguro lo vamos a tener que seguir motivando al tema para que cada vez haya una mejor situación para todos. Ariel dice: Romina, yo no veo tantos avances, solo basta ir a cualquier estadio y escuchar las barbaridades e insultos que se cantan por todo el estadio, no solo por la barra brava, dice, y cuando digo todo incluye padres e hijos de toda condición social, eso sobre todo cuando intuyo que hace referencia al oyente que decía ya hay términos que no se usan, ¿no? Cuando hablamos de lenguaje, tomémoslo por lo que es. Cuando alguien quiere insultar a alguien más, muchas veces se utilizan términos asociados al hecho de tener una discapacidad como forma de insultar, tomándolo como algo totalmente negativo o lo peor que te puedo decir. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, estamos construyendo desde ese lugar también. De ¿dónde ponemos a la persona con discapacidad en ese momento? Cuando sentimos que su realidad es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Entonces, construyamos desde donde sentimos, desde donde podemos aportar para la sociedad en su conjunto. Y esas sensaciones de que tener una discapacidad es lo peor que te puede pasar, no es real. No es real, no es para nada real. Es simplemente una percepción de parte de la sociedad, lo cual es erróneo, debemos discutirlo y debemos construir a partir de ahí. ¿Seguís la emisión de En Perspectiva en Video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. Anotate este celular: 091-825-252. Llámanos o escribinos, así nos comunicamos directamente contigo. ¿Dónde van a ver la campaña de los oyentes? Bueno, la van a poder encontrar tanto en Twitter de la Secretaría como del MIDES, y también en los Instagram de tanto del MIDES como de la Secretaría. Y bueno, apelamos también a que la propia gente vaya pudiendo retuitear y vaya pudiendo retransmitir esta idea para que cada vez sea más masivo y que podamos seguir discutiendo. Creo que esa es la idea, seguir discutiendo y seguir hablando del tema. Hay quien me hacía notar en los estacionamientos también figura el estacionamiento paraliciado, ¿no? Sí. Así como la caja del Cuando subís al ómnibus... el asiento, ¿no? Ajá, el asiento sigue diciendo asiento sí. Paraliciado. Sí. Ahí vemos cómo tenemos que seguir trabajando. André Friend, Augusto Lotito, gracias, gracias por estos minutos aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier otro momento. Bueno, después nos cuentan a ver qué evaluación hacen de la campaña en todo caso y qué cambia o no a partir de discutir más este tema a partir de la iniciativa entonces. Gracias. Gracias a Gracias ustedes. a ustedes.